Los pacientes sintomáticos con malaria frente a un grupo importante que es asintomático y que obviamente perpetúa un poquitico la transmisión. Siguiente. Les quiero decir los síntomas de la malaria, de cómo me sentí yo cuando me dio malaria en Buenaventura. Un malestar general y pues acompaña de artralgias, a veces náuseas, y llega un momento en que aparece un escalofrío que literalmente lo levanta de la cama a uno, ¿ya? El castañeteo de los dientes, ese frío, puede uno llegar a tornarse hipotenso y aparece un pico de fiebre, 39, 40 grados, ¿ya? Que siente uno que se va a calcinar de la ola de temperatura, con una crisis de efervescencia, empieza uno a sudar literalmente. Esa triada, escalofrío, pico febril, sudoración, es clásica para malaria, con una particularidad, y es que tú quedas perfectamente bien hasta que arranca el otro pico febril. En este momento hay ruptura del eritrocito y está soltando los grosoditos a la sangre para el glóbulo rojo. Siguiente. Casi que en la consideración clínica estamos muy pegados del dengue. Dengue simple, dengue con síntomas y signos de alarma, dengue grave, aquí estamos con malaria. Malaria simple, malaria con signos de alarma y malaria grave o complicada. Todo paciente que tenga comprometido un sistema, ya define malaria complicada. Falla ventilatoria, injuria renal, compromiso neurológico, cualquier sistema del organismo comprometido ya lo pone en la categoría de grave. Y esos síntomas son los que deben ser valorados para considerar de entrada que este paciente anda con una malaria complicada. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud definió unos criterios de malaria grave o complicada que son muy rigurosos y que casi que son los criterios para meter a una unidad de cuidado intensivo un paciente. Entonces, por ejemplo, coloca que el criterio para disfunción renal es creatinina mayor de 3, ¿ya? Las bilirrubinas también mayor de 3. Entonces, por ejemplo, exige 2 convulsiones en el paciente en 24 horas. Usted puede tener malaria que tenga la primera convulsión, tiene que empezar a correr base con ese paciente, porque ese paciente está bien complicadito. Entonces, nosotros aquí en el país le bajamos un poquitico a esos requisitos tan exigentes. De creatinina de 3 bajamos a 1.5, de bilirrubina total de 3 a 1.5, de hemoglobina de 5 la subimos 2 puntos a 7, y eso hace mucho más flexible, porque plantear que un paciente es menos grave con creatinina 2 frente al criterio de la Organización Mundial de la Salud me parece peligroso, muy riesgoso cuando nosotros tenemos tendencia a subestimar todo. Falla hemodinámica, presión sistólica menor de 80 en los niños menor de 50. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice plaquetas menores de 20.000, le pone cuidado. Acá tuvimos que subirlo a 50.000 porque ya con 20.000 para abajo el riesgo de sangrado en presencia de fiebre o sangrado del sistema nervioso central es alto. Siguiente. La parasitemia, por ejemplo, ellos exigen parasitemia importante, más de 100.000 glóbulos rojos parasitados. Eso es más o menos el 2% de los 5 millones. Acá se colocó como criterio mayor de 50.000 formas sexuales, ¿ya? Y a veces uno encuentra pacientes, el doctor lo señalaba, por ejemplo, hay pacientes con gota de 2 cruces que corresponden como a menos de 10.000 parásitos en los glóbulos rojos. A mí me dio malaria un cuarto de cruz de la gota gruesa y ya estaba casi comatoso. Y hay gente que tiene 2 cruces y caminan y trabajan sin problema. O sea, hay un tema de respuesta inmunitaria ahí que es muy interesante. De todas maneras, más de 100.000 parásitos por microlitro de sangre, realmente ese paciente así esté asintomático, debe ser tratado como una malaria grave. Siguiente. Mujeres embarazadas y niños mucho más complicado, terrible. En el Isaías, justo la semana pasada,
encontramos, doctor Sócrates, una paciente, le había dado malaria en octubre. Como las mujeres se pierden con la menstruación, se le perdió, salió malaria en noviembre y estaba embarazada. Y le dimos tratamiento con primaquina, todo lo convencional. Volvió y le repitió en diciembre. Y estaba visitando un familiar, hizo un mareo, los médicos con buen juicio, 4 episodios registrados y no sabía que estaba embarazada. Y en ellas es realmente una condición de gravedad. Siguiente. Y como el cuadro de malaria casi semeja una morbilidad, neumonía, un cuadro de sepsis, a veces coexisten esos dos procesos y hay que poderlos diferenciar. Por eso cuando el paciente llega con esos síntomas floridos, pues hay que cultivarlo y si hay que iniciar el tratamiento empírico con un cuadro de sepsis y poco definido, hay que hacerlo. Pero no hay que darle papaya. Ustedes saben que las dos variables determinantes en sepsis es que el paciente no se reanima adecuadamente y no se le inician antibióticos a la hora de haber ingresado a la institución. Siguiente. Siempre que haya fiebre, trombocitopenia en un servicio de urgencias, en una consulta, siempre hay que pensar dengue, malaria, leptospira. Y aquí hemos tenido coinfección, dengue, malaria, leptospira. Hay gente que se tranquiliza con el cuadro febril y la trombocitopenia, con que el IgG para él sale positivo y no explora las otras posibilidades diagnósticas. Y ahí hemos pasado trabajo. Una trombocitopenia que persista más de una semana en dengue, habiendo tenido serología positiva, pues, lo que hacen es prolongar todos los síntomas. La fiebre se demora mucho más, la trombocitopenia se demora mucho más y por supuesto los cuadros son mucho más floridos en su presentación clínica. Siguiente. Y algo que ha sido como el coco de malaria es la famosa malaria cerebral. ¿De acuerdo? Todo paciente con gota gruesa positiva, especialmente para falcipa, con cualquier signo o síntoma neurológico, es malaria cerebral. Casi que la definición inicial era, si el paciente con malaria le convulsiona y después de 6 horas queda comatoso, eso es malaria cerebral. Cualquier signo focalizado, neurológico, síndrome confusional, compromiso del estado de conciencia, es malaria cerebral y es una urgencia realmente porque tiene una mortalidad importante. Y siempre son las formas asexuales, los trofosoditos. Siguiente. El paciente que hace un fondo de ojo, ¿ya? Ahí se encuentran a veces las hemorragias. Siguiente. Ya lo había comentado el doctor Sócrates, la gota gruesa sigue siendo de un gran rendimiento, pero hay otras formas diagnósticas para tener en cuenta. Pienso que seguiremos trabajando con gota gruesa extendido por mucho tiempo. Siguiente. El tratamiento no se puede demorar. En una época, en Buenaventura especialmente, al paciente, solamente con la química. Esa triada de escalofrío, pico febril, sudoración, obligaba a un tratamiento supresivo a ciegas, se generó mucha resistencia. No hay que esperar a veces el reporte, porque en algunos sitios no hay reactivo, no se puede hacer la gota gruesa, y creo que está justificado en áreas de alta transmisión hacer el tratamiento a ciegas. Siguiente. Algunos tratamientos que son socorridos, la gente le pone esteroides a todo, sirva o no sirva, le colocan. El edema cerebral de la manera citotóxico, es vasogénico, luego no tiene utilidad, lo que tradicionalmente le colocamos para el edema cerebral. A veces por el fenómeno de rosetas de los glóbulos rojos que se acumulan, se estuvo trabajando mucho la pentosifilina y nada de eso en estos momentos tiene utilidad. Siguiente. Bueno. Malaria no complicada es la que no tiene un sistema comprometido. Tratamiento, artemeter lumefantrina. En el drogas 20, 6 tabletas en total de un blister, tableta mayor por 3 días. Yo no sé, doctor Sócrates, ¿qué piensa? Yo siento que aquí el programa le quitó la primaquina, que se daba 3 dosis para supresión de los gametocitos. En áreas de alta endemicidad yo pienso que es un error el programa haberle quitado, porque yo me he encontrado con pacientes con gota gruesa positiva para gametocitos. Que se supone que en 4 a 6 semanas eso involuciona y desaparece, pero y si va a los sitios de transmisión, el mosquito ahí lo pica y vuelve y perpetúa, lo que hay que interrumpir eso. Yo sí pienso que un error. Yo particularmente le doy la primaquina 3 tabletas al paciente. Cuando la mando a pedir en la Secretaría de Salud, algún auditor, algún sabio dice,
que cómo se me ocurre que si yo soy más malaria que los del Ministerio de Salud, que no se necesitan la primaquina. En el Brasil, que tiene una alta tasa, le ponen primaquina 3 tabletas al paciente, ¿de acuerdo? Entonces no es solamente, hay experiencia en otros países donde la primaquina se utiliza para supresión de los gametocitos. Que entre otras cosas he visto consultas de médicos diciendo, doctor, reportan 1000 formas sexuadas, y él no sabe si eso es bueno o malo en esa gota gruesa. Las formas sexuadas son los gametocitos, que son las que ayudan epidemiológicamente a la transmisión, no tiene impacto clínico en el paciente. Desayuno, comida, el programa dice que a las 8 horas, 3 días. Siguiente. Malaria no complicada, pero que hay una falla terapéutica. ¿Y cuándo hay falla terapéutica? Cuando el paciente, hacia el tercer día, la gota gruesa persiste positiva o con una parasitemia un poquitico superior a la, o menos del 25% con la que arrancó. Tercero, séptimo día, gota gruesa positiva, fiebre persistente, hay falla. ¿Qué es diferente la falla terapéutica a la resistencia? Resistencia implica, pues, la resistencia del parásito a los antimaláricos, pero puede haber falla terapéutica por otras razones distintas a la resistencia. El paciente vomitó el tratamiento, apenas hay del blister hay las 4 tableticas, o sea, hay otras variables que entran ahí. Sulfato de quinina, 10 miligramos kilo, 2 tableticas cada 8 horas por una semana, y se acompaña de clindamicina. Debe acompañarse de clindamicina o una tetraciclina que se da 20 miligramos kilo, pero perfectamente un paciente de 60 kilos, 1200 miligramos, ¿ya? O la oxiciclina, tetraciclina, 100 miligramos 7 días. Aquí debe regularse el uso de la primaquina. El argumento con la primaquina es que ellos pueden barrer y eliminar los gametocitos. Entonces, cuando utilizamos quinina en el paciente con malaria por falciparum no complicado, que ningún sistema esté comprometido, en la falla terapéutica, usualmente el paciente antes de los 14 días, la gota gruesa sigue positiva, tú pasas a ese segundo esquema con sulfato de quinina. Si después de los 14 días el paciente aparece con la gota gruesa, ahí usted puede repetir el artemether-lumefantrina como una opción frente a la falla terapéutica. Entonces, con falla terapéutica antes de 14 días, este esquema de opción con sulfato de quinina. Si es después de los 14 días, el paciente le repite el artemether-lumefantrina. Siguiente. Paciente malaria no complicada en el embarazo. Se ha dicho que el artemether-lumefantrina después del segundo trimestre, el mismo esquema de segunda opción para malaria no complicada en falla terapéutica que se utiliza sulfato de quinina es el tratamiento de elección para la mujer embarazada, ¿de acuerdo? Pero si en el primer trimestre no tenemos sulfato de quinina, que a veces pasa, ya artemether-lumefantrina, porque es mucho más riesgoso dejar una mujer embarazada sin tratamiento que arriesgarnos en ese primer trimestre con artemether-lumefantrina. Y ese coartem, que a veces los estudiantes no le ponen cuidado, hay que pedirlo y a veces no se acuerdan, ¿ya? Un estudiante que pasó aquí por la rotación, por no ponerle cuidado, cuando llegó allá una malaria, me llamó a decirme que cómo se llamaba el medicamento para malaria. Él se acordaba que era por la C, pero no sabía si era croissant, crossover, pero algo por la C, pero no se acordaba bien y no encontraba en ninguna parte donde aparecía el coartem. Siguiente. Malaria por vivas, aún es sensible la cloroquina. La cloroquina la sacamos del tratamiento para falciparum por la resistencia. La primaquina, una tabletica diaria por 14 días. Hoy la tendencia en los otros países en Sudamérica es dar la primaquina por 7 días, doble dosis. 2 tabletas día por 7 días, argumentando que hay pobre adherencia. Cuando el paciente mejora los síntomas, el paciente deja de tomar la primaquina y lo que está generando resistencia. Entonces, cloroquina 433, primaquina una tableta día por 14 días. El no ha acogido la recomendación de 2 tabletas diarias de primaquina por 7 días. Yo creo que para allá vamos, porque la gente realmente apenas al tercer cuarto día se mejora, suspende la primaquina. Pero yo sí creo, yo lo he hecho, un paciente que se regresa al área rural, que uno no luego no puede saber,
yo sí le recomiendo que tome sus 2 tabletas día por 7 días. Y aquí hay una cantidad de recaídas en Vivax. He conocido un paciente que ha tenido 13 episodios de recaídas por Vivax. Al primer episodio de recaída, usted puede duplicar la dosis de primaquina, puede llevarlo a 28 días con una tabletica diaria y decirle que si lo va a desprestigiar, porque con tanto episodio de malaria van a decir que usted no sabe manejar de malaria. Tiene que salirse de ese nicho de transmisión porque si no, no se va a mejorar. Siguiente. El malaria no tiene ese ciclo hepático de hipnosoditos. Por eso solamente con cloroquina se puede manejar sin necesidad de primaquina. Solamente cloroquina. Siguiente. Tú puedes tener, como hemos tenido, falciparum vivas, una infección mixta, pues simplemente hacemos la combinación del coartem, artemether más lumefantrina, desayuno comida por 3 días con la primaquina, una tabletica diaria. Desde Perú, Brasil están utilizando 2 tabletas diarias de primaquina por 7 días. Por supuesto, primaquina totalmente contraindicada en embarazo. Yo pienso que con esta paciente que estaba en el Isaías, fue un error nuestro no preguntarlo. Hay mujeres que se embarazan lavando la ropa interior del marido y en la menstruación se pierden, entonces eso de que yo creo que no estoy embarazada, eso no va. Yo pienso que hay que pedir un test de embarazo a los pacientes para asegurarlo. A esa paciente le dimos tratamiento con primaquina estando embarazada. Realmente es un error bien complicadito, seguramente va a seguir para un embarazo de alto riesgo con los ginecólogos. Siguiente. Bueno, paciente ya con malaria complicada, tiene un sistema comprometido, neurológicamente compromiso cerebral, falla ventilatoria, disfunción renal, disfunción hepática, trastorno ácido-base, desequilibrio hidroelectrolítico severo. Esos pacientes trabajamos con el artesunato endovenoso, que es una ampolla que viene un polvo que se diluye en bicarbonato para hacerle artesunato sódico y luego en 5 minutos tenemos una solución de 10 miligramos por mililitro. Queda la ampolla con 6 mililitros, se puede pasar endovenoso directo, 3 a 5 minutos, o yo lo prefiero diluir en uretroncito en cualquier cantidad de líquido para pasar en 30 minutos, a veces 1 hora. 2.4 miligramos kilo, el paciente se puede comer de 60 kilos 2 o 3 ampollas, ¿ya? A las 12 horas otra ampolla, a las 24. Todo paciente que tenga una malaria complicada, así realmente tenga el paciente su ingesta, su vía oral normal, hay que darle al menos 24 horas al paciente de tratamiento endovenoso, porque malaria es traicionerísima. Cuando termina uno dándole papaya, la malaria termina llevándose al paciente. Y apenas tolere la vía oral con el artesunato, el paciente se pasa al artemether lumefantrina para hacer eso. Siguiente, si yo no tengo artesunato, que es muy frecuente que pase eso, puedo utilizar la quinina, ¿ya? El diclorhidrato de quinina, las ampollas vienen de 600 miligramos, hago una especie de impregnación con 20 miligramos kilo, por generalmente un paciente de 60 kilos serían 2 ampollas, se pasan en 4 horas y a partir de ahí 10 miligramos cada 8 horas pasadas en 500 mililitros de dextrosa por 4 horas. La quinina induce hipoglicemia por liberación de insulina y muy rápido aparece un síndrome llamado sinconismo de vértigo, mareo, tinnitus asociado a los efectos secundarios. Esta quinina es la que realmente a veces uno logra disponer para el paciente con malaria complicada cuando no se dispone del artesunato. Siguiente. Y se acompaña de clindamicina, es el mismo manejo para una mujer embarazada. Como uno no sabe que el paciente tiene una malaria complicada, cuando usted ve a un paciente con malaria que lo ingresen cargado, póngale la firma que el paciente le va a dar dolor de cabeza, porque hemos visto pacientes con 2 cruces de gota gruesa positiva, que es casi 10.000 parásitos, y entran caminando sin problema. Como todo, una buena historia clínica, identificar los signos neurológicos, casi que ese paciente pasarlo a una salita de reanimación para hacerle su monitoría. Ya uno, cuando ya sabe que el paciente tiene una gota gruesa positiva con falciparum, con una parasitemia alta, crean que ese paciente va a pasar trabajo y lo mejor es conseguir una cama de UCI. Pero como ustedes van a ser rural, Putumayo, Chocó, La Guajira, territorios nacionales, ¿ya? Usted no va a tener UCI disponible, usted tiene que empezar a manejar ese paciente. Aquí noto una gran deficiencia, sacándole el cuerpo a los pacientes complicados porque se tranquilizan
con que el paciente se va a mandar a la unidad de cuidado intensivo y con eso ya se tranquiliza. No, es que ese paciente va para UCI y el paciente esperando UCI se queda 24, 48, 72 horas y nadie hace nada por el paciente. Siguiente. Paciente que convulsiona. Lo convencional, abortar la convulsión con una benzodiazepina. ¿De acuerdo? Usted no puede darse el lujo que ese paciente le convulsione 2 veces, porque el paciente se le va a quedar ahí en un coma profundo. ¿De acuerdo? Aborta la benzodiazepina con diazepam, Valium por 10 miligramos a 10 cc, 2 miligramos minuto y aborta la convulsión. Volvió a convulsionar, otro Valium. Volvió a convulsionar, si usted tiene experiencia para entubar al paciente, póngale la tercera ampolla, ¿ya? Si no vaya pensando en la remisión. Y lo impregna con la segunda convulsión, fenitoína, 18 miligramos kilo. No se debe pasar en el tiempo que venga el doctor vaya pasando, ni a Saulo Quiñones, es el total de miligramos dividido en 50 porque no se puede pasar más de 50 miligramos minuto, ¿de acuerdo? No es que siempre es de 30 en 45 en una hora. La amiodarona hace 30 años, era un antiarrítmico. Aquí pasó, le pasaron como en 3 minutos ese goteo y el paciente tuvo un bloqueo de 3er grado que nos tocó salir corriendo para un implante de marcapaso, ¿de acuerdo? Cualquier signo neurológico en ese paciente es perfectamente una malaria complicada. ¿Listo? Entonces aborta la convulsión y se impregna. Y ve otra cosa terrible, que yo no sé quién es que le ha enseñado que la dosis de mantenimiento de fenitoína es una ampolla cada 8 horas. Es 5 miligramos kilo promedio. Para un paciente de 60, 70 kilos, media ampolla endovenosa cada 8 horas, no una ampolla, ¿de acuerdo? Bueno, si el tipo pesa 150, 160 kilos hasta de pronto. Siguiente. El manejo de líquido. Esos pacientes hacen edema pulmonar con una facilidad. Saliendo de la parasitemia, 3er o 5.º día le pueden hacer edema pulmonar. Ni mucho ni tampoco, ¿ya? Y ustedes pueden definir, si un paciente está deshidratado, 20 minutos, diastólica más de 10, la frecuencia cardíaca aumenta 20 a 30 por minuto, el paciente no está deshidratado, es hipovolémico y cristaloide sin exagerar, 1 o 2 mililitros kilo. Estos pacientes fácilmente los pasa uno al edema pulmonar y por supuesto, repletando el volumen del paciente, pues se puede disminuir el riesgo de lesión renal. Siguiente. La hipoglicemia. Acá la OMS puso menos de 40 miligramos. Por supuesto que eso es variable. Uno supone que con menos de 40 el paciente tiene ya compromiso de su esfera mental y el paciente está o comatoso o estuporoso y no habla. Claro que hay mujeres que con 15 miligramos cantaletean todavía en una cosa impredecible, pues. Pero digamos, menos de 40 amerita el paciente el manejo con eso. ¿Cómo aborta una hipoglicemia? 25 gramos de dextrosa. En destrosal 10, 250 mililitros. En destrosal 50, 50. Cuando tengan destrosal 50, traten de diluirlo en otro líquido porque es muy viscosa, es muy hipertónico, ¿ya? Y se deja un flujo metabólico de 3 a 6 gramos hora, que en 30 y 60 cc hora. Esa hipoglicemia se produce por múltiples razones, incluyendo la quinina, y hay que estar muy alerta porque puede semejar una malaria cerebral sin que el paciente la tenga y simplemente sea una hipoglicemia. Siguiente. Paciente en falla ventilatoria, un edema pulmonar, por supuesto unas veces iatrogénico, otras veces por la lesión que tiene el paciente. Manejo convencional, flujo alto, un Venturi que esté con una saturación mayor de 90, un poquitico de diuréticos y siempre tratando que el paciente no se pase al otro lado. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto, PAFI menor de 200, infiltrado en los 4 cuadrantes. Ese paciente necesita PIC y necesariamente intubación, ventilación mecánica y unidad de cuidado intensivo. Se acompaña de falla hemodinámica, pues toca el soporte con inotrópicos y vasoactivos. Siguiente. El paciente hace coagulopatías, hay que pensar siempre en la CID de estos pacientes, el hígado se lastima, se pierde. Siempre que un paciente esté sangrando y sus tiempos de coagulación estén prolongados, piense que puede haber una falla hepática. Cuando un paciente tiene una insuficiencia hepática aguda, PT prolongado con encefalopatía, fibrinógeno consumido o una CID. Estos pacientes, soporte banco de sangre, todo lo que se pueda, porque ahí prácticamente está celestial y hay que actuar rápido. Ranitidina baja plaquetas, entonces preferiblemente omeprazol endovenoso de protección gástrica. No se les ocurre pues ponerle heparina subcutánea a este paciente profiláctico. Siguiente.
que tener mucho olfato realmente con esos pacientes. Lo que jamás hagan es, si no examinó el paciente, no inventen signos ni síntomas que usted no escuchó. Si usted coloca que ese paciente no tiene estertores, pero no lo examinó, su compañero cuando lo examine y encuentre estertores va a decir, este paciente hizo un edema pulmonar y el paciente lo tenía 10, 12 horas atrás. Jamás oculten o hagan o escriban una información que no coloquen. Preferiblemente, paciente no permite un examen físico tórax abdomen, para que el compañero lo que encuentre no parta la base que le apareció el signo o síntoma, ¿ya? La presión arterial. Recuerden que una sistólica entre 90 y 60 da una media de 70. Shock es media por debajo de 60. Así que una es para hablar del compromiso hemodinámico en los niños menor de 50 y aprovechar la clínica, la piel fría, sudorosa, llenado capilar, habla mucho del compromiso del shock del paciente. Y ustedes tienen, sin tener un catéter de Swan-Ganz, sin tener que invadir al paciente, mirando solo la presión arterial en el monitor. La diastólica es equivalente a la sistólica dividido 1,5. Entonces, cuando la diastólica es mucho más baja de la esperada, usualmente hay un estado vasopléjico y es de sepsis ahí. Esos pacientes mejor cubrirlos con antibióticos hasta que se pueden identificar claramente qué está pasando. Siguiente. Diagnóstico diferencial. Fiebre en urgencias con plaquetas bajas. Dengue, malaria, leptospira. Ya nos ha pasado. Pacientes con dengue y se descuidó la malaria. Hay una colega que tiene una demanda por 2 pacientes con malaria que fallecieron porque nunca pensó en malaria. Nunca pensó en malaria. Le pasó una y no aprendió y le pasó la otra. En los casos de no complicada, malaria es una arbovirosis. Dengue, cefalea, dolor en los ojos, mialgias, osteomialgias, es una arbovirosis, ¿de acuerdo? Por eso pasa y resulta que hay una coinfección ahí. Leptospira igual a una arbovirosis. El 90% de la leptospirosis es anictérica. Como ustedes se forman en hospitales, siempre ven la leptospirosis con ictericia, porque son hospitales de referencia, pero el 90% es anictérica. Entonces hay que pensar en leptospira. Allá en Buenaventura, sin serología, con CPK más de 600, casi que siempre le pegamos al diagnóstico de leptospirosis. Y leptospirosis es un hígado tocado, un riñón lastimadito con toda la sintomatología de la arbovirosis. Siguiente. Quimoprofilaxis. No sé qué piensa el doctor Sócrates, yo realmente no la recomiendo. Porque las mortalidades que hemos tenido es cuando el paciente empieza a utilizar un tratamiento inadecuado, ¿ya? Una muerte dolorosa de un ingeniero que fue a celebrar su traslado a un país, estuvo en Buenaventura, nunca comentó que había estado, empezó a hacer fiebre en el país extranjero, perdido, enloquecieron a esos médicos de allá, la familia lo trae ya en estado de coma, y ya cuando identificamos había una malaria y no pudimos hacer nada. Entonces, esta recomendación yo particularmente no recomiendo. Hay gente que dice cuando se van a las playas del paciente, tome trago bastante, que eso ayuda, borracho y todos los pican. Cuando se expone al parásito, al vector, pica entre 5 y 9 de la noche, las protecciones propias, es preferible que usted vaya sin ninguna quimioprofilaxis a una área endémica y cuando salga simplemente tenga en cuenta. Otra situación es, van el fin de semana, por ejemplo, a Buenaventura, y el lunes ya tienen fiebre, y entonces el estrés de que le picó la malaria, los tiempos de incubación, como lo comentó nosotros, antes de 10 días, 14 días, es improbable que usted tenga la manifestación de malaria. O sea que 3 días piensen en otra cosa menos eso. Yo particularmente no recomiendo, no sé el doctor Sócrates la impresión que tiene, pero en muchas partes pacientes de afuera, médicos le recomiendan que tome un tratamiento, pero si lo van a hacer tiene que ser muy juicioso, por lo menos durante un mes, y casi equivale parcialmente a un tratamiento sin tener eso. Yo realmente no recomiendo eso. Siguiente. Ojalá quisiera dejarle inquietud hoy con ustedes de pensar un poquitico más en malaria. Las mortalidades que tenemos por malaria, realmente cuando uno identifica el punto, ha sido que el médico no pensó en el diagnóstico. Porque la malaria es a grado temprano y puede sacar al paciente. De hecho, cuando uno ve las estadísticas, en los sitios donde interviene positivamente, se empieza a controlar y eliminar la presencia de eso.
Ojalá no tengamos que conocer compañeros o yo tener que asistir a algún estudiante como perito para definir la responsabilidad de un paciente que falleció con malaria y que el colega nunca pensó en eso. Créanme que es una situación bien difícil para uno de colega tener que actuar en un lado, al lado de una familia que consideró que dejaron morir a su familiar y que el médico no pensó con eso. Voy a dejar ahí, no sé, quisiera que el doctor Sócrates en el tema de quimioprofilaxis nos dé su opinión. Muchas gracias. Esa presentación pues la podemos esperar ustedes. Me siento muy contento de estar asistiendo a esta clase de cosas que no vemos rutinariamente. Pero a ver, primero, yo me refería a varios métodos diagnósticos y a las pruebas moleculares son fundamentalmente pruebas para investigación. Cuando un paciente llega a un servicio de diagnóstico o un hospital, tiene usualmente una paracetamola alta que no necesita una prueba molecular. Esa va a salir por gota gruesa o por prueba rápida. Con el doctor Saulo, no se requieren y no va a haber pruebas moleculares disponibles en los hospitales de rutina. Debe ser gota gruesa o pruebas rápidas. Número uno. Número dos, completamente de acuerdo con que debe recomendarse perimaquina para evitar el desarrollo de gametocitos como una acción, digamos, de salud pública. Los gametocitos no van a matar al paciente, pero los gametocitos van a perpetuar la transmisión de la infección. Tercero, absolutamente nunca recomendar profilaxis por ningún motivo a ningún colombiano. Van a aparecerles a ustedes extranjeros que vienen y dicen, pero es que el médico me mandó en Estados Unidos. Claro que si en Estados Unidos la persona vino y eso tomó su profilaxis que le mandan, después el seguro no le cubre ya los problemas que tengan por no haber tomado profilaxis. Es inevitable con gringos europeos. Pero en Colombia no tiene por qué estarse haciendo profilaxis, es tener en cuenta y es recomendarle al paciente, no tome nada, venga y me cuenta cuando tenga la primera fiebre. ¿Sí? Y si es a los 3 días, a los 5 días, le corresponde a uno demostrar que no era malaria. Me gustó muchísimo la referencia a las coinfecciones que llevan todas a síndrome febril. Y aquí les puedo contar de casos, además venidos de Buenaventura, por ahí del área de la Delfina, en donde el paciente venía con una paciente con una malaria mixta y un dengue. Entonces es un caso extraordinariamente difícil de manejar en el laboratorio. Estamos en este momento presentando el proyecto que estoy escribiendo esta noche. Es un proyecto para presentarle al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para que nos financie hacer un estudio de síndrome febril. Ya están dando en Buenaventura, pero están dando con pruebas clásicas, digamos, con lo que hay de rutina, para poder tratar de establecer esto de si una leptospira o una leptospira más. Pero lo que tiene de innovador, que me interesa que ustedes sepan, es que hay un método que se está desarrollando en la Universidad de Maryland en Estados Unidos por un colega nuestro, que con una muestra de sangre preservada en trisol, un preservante de RNA, se secuencia y se pueden diagnosticar parásitos, todo lo infeccioso, humano y no humano, descubierto y no descubierto, porque pueden ampliar y secuenciar básicamente cualquier microorganismo que esté circulando. Asumo que vamos a tener enorme cantidad de sorpresas cuando veamos síndrome febriles que no sabíamos qué era y que se pueden diagnosticar ahora con genómica. Entonces, 3-4 años, a partir de ahora ustedes irán a escuchar hablar de estos métodos que no van a ser disponibles en los hospitales rutinariamente, pero que se están haciendo. Es importante que ustedes sepan que eso están dando. Un punto adicional que me queda de la presentación. Esta viene con muchísima fuerza lo del uso de la tapenoquina en reemplazo de la primaquina. ¿Sí? Están haciendo muchísimo, digamos, presión en el buen sentido, la casa farmacéutica, gringas y Bill Gates, para que eso se pueda introducir al país. Acaba de salir publicado una dosis de tapenoquina
angina reemplaza los 14 días o los 7 días de dosis doble de bioangina. De modo que estamos en ese tipo de actividades, pero me gustó muchísimo la presentación y creo que es muy útil para el grupo. Muchas gracias. Bueno, así terminamos el próximo jueves con el apoyo de la Universidad Santiago de Cali, nuestro decano, el doctor Morales. Arrancamos Vértigo, una entidad de mucha consulta y una orientación práctica, como siempre lo que aportamos aquí. A ustedes muchas gracias.